el sacrificio y la ofrenda. Después, con la muchedumbre de las abominaciones, vendrá el desolador hasta que venga la consumación y lo que está determinado se derrame sobre el desolador. Complicadísimo el texto, ¿verdad? Largo y complicado. Bueno, esta es la profecía de las 70 semanas de Daniel. Está medio alto esto, me parece, ¿no? Un poquito alto. Este debe ser el pasaje del Antiguo Testamento más importante en cuanto a la cronología profética. ¿Por qué? Porque aquí encontramos el bosquejo básico de todo el desarrollo de lo que le pasaría especialmente al pueblo hebreo, aunque también nos involucra, como vamos a ver, en esta situación. Y para entender, hermanos, un poco esta profecía, que voy a dar un pantallazo por el tiempo que tenemos, tenemos que ubicarnos en Babilonia, donde Daniel estaba junto a todo el pueblo judío, parte del pueblo judío, porque parte quedó, cautivo. Nabucodonosor había, por una orden de Dios, ¿no?, había venido, era rey de Babilonia, había destruido totalmente la ciudad de Jerusalén y había llevado a los judíos cautivos y los tenía allá. Y Daniel iba en el montón de esa cautividad. Entonces lo que dice acá, el versículo 1 y 2, se aparece ahí en la pantalla, que Daniel, si me lo pone en el versículo 1 y 2, dice que en el año primero de Darío, hijo de Asuero, esto vendría a ser lo que sucedieron a Nabucodonosor, ¿no? Ya. Dice que vino a ser rey sobre los reinos de los caldeos, ¿no? Caldea, donde estaba Nabucodonosor. Y los medos y los persas habían conquistado, o sea, estaban ellos reinando en ese momento. Y por eso que hay una sucesión de personajes, pero en este caso estaba el rey Asuero. Y dice que Daniel, revisando los libros, el versículo 2, dice que en el año primero de su reinado, o sea, de Asuero, dice: yo, Daniel, miré atentamente en los libros el número de los años de que habló Jehová al profeta Jeremías, que había de cumplirse las desolaciones de Jerusalén en 70 años. Muy bien. Entonces, Daniel se da cuenta que lo que está sucediendo es que descubre que eso había sido anunciado por Dios a través de un colega suyo, Jeremías. Y eso lo vamos a encontrar en Jeremías 25:11. ¿Quién lo tiene? Allá, Luis. Y se vaya preparando, que tiene el 29:10 de Jeremías también. Y dice así: toda esta tierra será puesta en ruinas y en espanto, y servirán estas naciones al rey de Babilonia 70 años. Eso había profetizado Jeremías, y Daniel se da cuenta, revisando los libros, que estaban presos, cautivos, pero que eso había sido profetizado por un colega suyo. Y él se estaba enterando ahí en ese momento. Bueno. Y el 29:10, ¿qué dice? A ver, Pedro. Dice así, dice: porque así dijo Jehová, cuando en Babilonia se cumplan los 70 años, yo os visitaré y despertaré sobre vosotros mi buena palabra, para haceros volver a este lugar. O sea que no solo les profetizó los 70 años de cautiverio, de ida, sino también cuando finalizaría. Tenía un plazo, no era cualquier tiempo. No era que Nabucodonosor o el que estuviese de turno iba a tenerlos caprichosamente el tiempo que se les ocurriera. 30 años, 40 años, 100 años, no, 70. ¿A qué se debía los 70 años? Se debía a la violación del año sabático. Y porque ellos habían violentado el año sabático, ¿verdad?, el Señor entonces les cobró todo junto. Los mandó 70 años en cautiverio hasta que se resolviera ese punto.
y luego entonces los iba a traer. Ahora, el versículo 3 de Daniel 9, tenemos que volver a Daniel 9, el versículo 3, dice que cuando Daniel se enteró de todo esto, ¿qué pasó con él? A ver, Daniel 9, 3. Dice que, y volví mi rostro a Dios, el Señor, buscándole en oración y ruego, en ayuno, cilicio y ceniza. Y la oración es larguísima, por eso que yo retomé en el versículo 20 al 27, porque hay toda una oración bastante larga, y Daniel comienza a orar y a buscar a Dios y a pedirle perdón por su pecado y el pecado del pueblo, porque se da cuenta que están allí por una situación de desobediencia, que está relatado en los pasajes que les mencioné, en Jeremías y también en todas las oraciones de Daniel. Entonces, mientras que él oraba, dice el versículo 20, a ver si me lo ponen ahí, que mientras él oraba, la oración es larga, pero arranqué seguir el versículo 20 para no hacerlo muy tedioso. Dice, ¿qué cosa dice ahí? A ver que alguien me lo lea ahí fuerte y claro. A ver, allá. O sea que él estaba rogando y llorando, rogando. ¿Y qué pasó con...? A ver, léeme hasta el 23 por lo menos. Sí. Con presteza. Esta vino a mí como la hora del sacrificio de la tarde. Hola. Sí. Y me hizo entender y habló conmigo, diciendo, Daniel, ahora he salido para darte sabiduría y entendimiento. Sí. Hasta el 3, ¿leíste? No, ahora va al 23. Al principio tu ruego fue dada la orden y yo he venido para enseñártela porque tú eres muy amado. Entiende pues la orden y entiende la visión. Muy bien, gracias. Ahí. Entonces, se imagina para cualquiera que ora, es una buena noticia, que Dios te mande un ángel, pero dijiste, tranquilo, ya te escuché. ¿No le parece? Daniel estaba orando, estaba ayunando y con cilicio y con ayuno y oración, un ayuno largo de 20 y pico de días, y en eso, y confesando su pecado, que él no, digamos, no era su culpa, pero él se involucraba en su humildad, porque el pecado era de los que mandaban. Pero entonces él confesaba su pecado y el pecado de su pueblo, y de repente aparece el ángel Gabriel que le había aparecido en las visiones anteriores que podemos leer en el libro de Daniel. Este mismo ángel, Gabriel, que fue el que se le apareció a María, fue el que le apareció a Elizabeth, fue el que le apareció a Jeremías, ¿sabes qué? Es un mano derecha del Señor allá arriba, ¿verdad? El ángel Gabriel. Y dice, en este versículo que ya me lo sacaron, a ver, me lo dejan ahí sí, dice que qué cosa, que pues la orden y entiende la visión, pero dice que cuando fue dada la orden, pues, ¿no? Y eres muy amado, entiende pues la orden. ¿A qué orden se refiere? A ver, ayúdenme ustedes, los estudiosos de la Biblia. ¿A qué orden se refería? Sí, esa era la consecuencia por las que estaban allá. Para no complicar más las cosas, fue la orden que Artajerjes le dio a Nehemías para ir a reconstruir la ciudad de Jerusalén que Nabucodonosor había destruido un montón de años atrás cuando los llevó cautivo. Lo que le estaba diciendo, esto no es un acto de generosidad de Artajerjes, un
rey impío, que Nehemías apareció con cierta tristeza, que estaba fungiendo como copero del rey, cautivo igual que Daniel, y dice, ¿por qué está tu rostro así? ¿Nunca estás enfermo? No. ¿Por qué estás así? No. Bueno, le cuenta, escuche, recién se enteró después de medio siglo, después de 50 años, que había ruina en Jerusalén. Recién se dio cuenta. Daniel recién se dio cuenta en los libros. No, Dios estaba despertando, llegó el momento de comenzar a armar todo para el regreso, porque su palabra se cumple. Y no importa quién esté en el reino. Así que a Artajerjes le puso un espíritu muy amable para con Jeremías. ¿Qué pides? Y yo pido tiempo para ir a reconstruir Jerusalén y necesito que tú también me des cartas para que los que tienen del otro lado del río me den madera para reconstruir el palacio y mi casa y los muros. ¿Y cuánto va a demorar tu tiempo? Y le dio fecha y dijo, está bien, anda. Me imagino la cantidad de años que le habrá tomado reconstruir la ciudad, pero lo mandó. Pero esto no era un acto de generosidad de él, era el cumplimiento, el fiel cumplimiento de la palabra de Dios que siempre se cumple. Como decimos en un canto que a veces hay acá en la iglesia, aunque no pueda ver, tú estás sobrando. Ellos estaban ciegos, no se daban cuenta, pero Dios estaba haciendo su trabajo. Y en su momento los mandó. Nehemías 2, 1 al 9, ¿quién lo tiene? A ver. A ver qué dice. Dice, sucedió el mes de Nisa, en el año 20 del rey de Artajerjes, que estando ya el vino delante de él, tomé el vino y lo serví al rey. Y como no había estado antes triste en su presencia, me dijo el rey, ¿por qué estás triste tu rostro? Pues no estás enfermo. No es esto, sino quebrantado de corazón. Entonces temí en gran manera. Y dije al rey, para siempre viva el rey, ¿cómo no estará triste mi rostro cuando la ciudad, la casa de los sepulcros de mis padres, está desierta y sus puertas consumidas por el fuego? Me dijo el rey, ¿qué cosas pides? Entonces oré al Dios de los cielos y dije al rey, si le place al rey y tu siervo ha hablado gracia delante de ti, envía a Judá a la ciudad de los sepulcros de mis padres y la reedificaré. Entonces el rey me dijo, y la reina estaba sentada junto a él, ¿cuánto durará tu viaje y cuándo volverás? Y agradó al rey enviarme, después que yo le señalé tiempo. Además, dije al rey, si le place al rey que se me den carta para los gobernadores al otro lado del río, para que no franqueen el paso hasta que llegue a Judá. Y cartas para Asaf, guarda del bosque del rey, para que me dé madera para enmaderar las puertas del palacio de la casa, y para el muro de la ciudad, y la casa en que yo estaré. Y me lo concedió el rey según la benéfica mano de mi Dios sobre mí. Vine luego a los gobernadores del otro lado del río, y les di cartas del rey, y el rey envió conmigo capitanes del ejército y gente de a caballo. Amén. O sea que el rey fue más allá todavía, le envió custodios, andá y reconstruir, ¿no? En fin. Pero hermanos, Dios les había hablado a través de los profetas que tenía en su momento, Jeremías y otros, pero ahora les va a hablar a través de, yo diría, la traducción de Daniel, porque fue el ángel Gabriel el que trajo el mensaje a Daniel por su oración. Ahora, cuando el ángel le llega, le dice, y quiero que me pongan a Daniel de vuelta, cuando llega le dice, oye, sigue orando, porque, y quiero que entiendas que la orden, se refería a esta orden que Artajerjes le había dado a Nehemías que fuera a reconstruir la ciudad, ¿no? Le estaba diciendo, tranquilo, esto es parte, entiende la orden. La orden es parte del proceso de que comienzan los regresos. Luego sabemos que Zorobabel trajo un grupo,
después el otro grupo lo trajo Ageo, a ver, ayúdame los otros, Nehemías, perdón, trajo una delegación, Esdras trajo la otra delegación, y Ageo y Zacarías fueron los profetas que fueron contemporáneos de ellos. Esos son los regresos que vinieron a 3 etapas de regreso a Jerusalén. Pero en este caso, Dios no les va a hablar a ellos de los 70 años de cautiverio, porque ya les había hablado. Eso ya estaba terminado. Lo que Dios quería para con ellos. Ahora les iba a hablar de 70 semanas, semanas de años en el que Él cumpliría su trato con ellos de una forma mucho más dura, porque aparentemente no habían aprendido nada. Estuvieron cautivos todo ese tiempo y estaban más tercos que antes. Entonces le dice Daniel, tranquilo, te estoy escuchando, ellos van a volver porque está dentro de lo que planifiqué, pero quiero que entiendas la visión. Y ahí aparece el versículo 24, a ver, quiero que entiendas la visión. 70 años están determinadas, había una determinación. 70 semanas sobre tu pueblo, Jerusalén, Israel, sobre tu santa ciudad, Jerusalén, para terminar la prevaricación, obviamente pecado, poner fin al pecado, expiar la iniquidad, traer la justicia perdurable, sellar la visión y la profecía, completarla, cumplirla y ungir el santo de los santos, que es el lugar santísimo, en fin. Entonces, ¿pero qué le dice? Que desde que él comenzó a orar, Dios lo escuchó. Y vino a él para decirle, esto se va a cumplir de todos modos. Pero vengo a decirte que he tomado una determinación, que he planificado 70 semanas, pero de años, para tratar con ellos. ¿Eso sería cuánto? 490 años. ¿De dónde sacamos esto? ¿De dónde sacamos? ¿Que estas semanas son de años? Bueno, ustedes saben que el pueblo judío tenían y tienen hasta el momento que semana es un conjunto de 7 y puede aplicar para días o para años. Pero vamos a corroborarlo con la Biblia, si no yo estaría diciendo cosas acá que ustedes no estarían de acuerdo de pronto. ¿Quién tiene Levítico 25:8? Levítico 25:8, otro me tenga Levítico también 26, 33 al 35. A ver, ¿quién tiene? Leo. Y contarás 7 semanas de años, 7 veces 7 años, de modo que los días de las 7 semanas de años vendrán a ser 49 años. Ahí tenemos una palabra. A ver, 26, 33 al 35. Y a vosotros os esparciré entre las naciones, y desenvainaré espada en pos de vosotros, y vuestra tierra estará asolada, y desiertas vuestras ciudades. Entonces la tierra gozará sus días de reposo, todos los días que esté asolada. Mientras vosotros estéis en la tierra de vuestros enemigos, la tierra descansará entonces y gozará sus días de reposo. Todo el tiempo que esté asolada descansará, por lo que no reposó en los días de reposo cuando habitabais en ella. ¿De acuerdo? Ese es los 70 años, ¿de acuerdo? Todos los días que se violentaron el día de reposo, por eso estaban 70 años allá. Bueno, segundo de Crónicas 36, 21 y 22. 20 y 21. Acá Gustavo. Los que escaparon de la espada fueron llevados cautivos a Babilonia, y fueron siervos de él y de sus hijos, hasta que vino el reino de los persas, para que se cumpliese la palabra de Jehová por boca de Jeremías, hasta que la tierra hubo gozado de reposo, porque todo el tiempo de su asolamiento reposó, hasta que los 70 años fueron cumplidos. Otra vez.
Muy bien. Génesis 29, 26 al 27. Ese más conocido. ¿Quién lo tiene? ¿Nadie? A ver. Y Labán respondió: no se hace así en nuestro lugar, que se dé la menor antes de la mayor. Cumple la semana de esta, y se te dará también la otra, por el servicio que hagas conmigo otros 7 años. No sé si es 29, 27 dice. 27, había el 28, ¿qué dice? E hizo Jacob así, y cumplió la semana de aquella, y le dio a Raquel su hija por mujer. Sí, pero tuvo 14 años, ¿verdad? Sí, en radio una semana, pero de años. Bueno, supongo algunos versículos, no todos por no marearlos. Entonces, ¿hasta ahí o están mareados ya? ¿Más o menos van entendiendo? Bueno, vamos bien. Entonces, ¿cómo sabemos que esta profecía entonces tiene que ver con 490 años? Del mismo hecho de que Dios nos hace conocer que desde y hasta el momento deben cumplirse las 69 semanas. Ahora voy a explicar. Cuando la cuenta, para saber esto, se tiene que empezar en el momento de la orden. El versículo 25 dice, en el momento de 25 de Daniel, ¿verdad? Sabe pues y entiende que desde la salida de la orden para restaurar y edificar Jerusalén, ¿a qué orden? A la que leyó Nehemías, ¿de acuerdo? Habrá 7 semanas y 62 semanas. ¿Sumadas cuántos son? 69. Y se volverá a edificar la plaza y el muro en tiempos angustiosos. Muy bien, 69. Entonces, si la orden esta se entiende que fue dada en el año 450 antes de Cristo, alrededor, hay quienes dicen que fue 445, otros 450, pero está ahí. Tomemos 450 por válido, pero no hay mucha diferencia en casi todo lo que estudian el tema, ¿no? Y si las 7 semanas de años son 69 semanas, nos da 483 años. 483. Y la orden fue dada en el año 450. ¿Nos estaría faltando para 483? ¿Cuántos años? 33. ¿Dónde los encontramos? Vamos a la Biblia. Dice, sabe pues, el versículo 26, y después de las 62 semanas, y después, ese después, subráyelo, se quitará la vida al Mesías. Muy bien. Quiere decir que las 69 semanas llegaron, o sea, no alcanzaron hasta el Mesías, sino que dice, y después se quitará la vida al Mesías. Entonces, cuando llegó, pero ahí iban las, 69 semanas. Pero después hay que sumarle los 33 años que vivió Cristo aproximadamente. Dice, y después se le quitará la vida al Mesías. ¿Cuándo? 33 años después de nuestra era. Recuerden que los calendarios antes venían así. Y después del año 0 comenzó sumando y ya estamos en el 2000 y pico. Bueno, entonces ahí tenemos entonces los 490 años de la orden que recibió, o sea, la visión que tuvo Daniel, 70 semanas de años, y aquí vemos el cumplimiento de la cronología, nos lleva a la cruz de Cristo. ¿De acuerdo? Muy bien. Pero nos estaría faltando una semana, porque él habló de 70, y hasta aquí vamos
69. A ver si me ponen en el gráfico aquel que les di el otro día, si fueron tan amables la gente de Multimedia. Si está por ahí. Acá está. Miren, me voy a correr un poquito para acá. Daniel 9, 24 al 27, que es lo que estamos ahora entretenidos. Sumamos las 7 semanas, que los 49 años que habló, que leímos ahí en uno de los textos, más 62 a 69. Y termina en la cruz, en el Mesías príncipe. Se le quitará la vida al Mesías. Entonces, cuando se le quitó la vida al Mesías, ¿qué pasó? Hubo un paréntesis. Esto acá tendría que estar, pero está bien, un redondel. Pero esto es un paréntesis. ¿Que lleva cuánto tiempo ese paréntesis? ¿Cuánto? 2022. ¿Saben qué? Van 2026, pero no entremos en problema ahora. Le explico por qué. Rapidito, así para no marearlos. Ustedes saben que el calendario nuestro, el gregoriano, tiene un error de 4 años. Jesús nació 4 años antes de su nacimiento. Va a escuchar eso alguna vez. ¿Por qué? Supongamos, para darle algo práctico a ustedes, supongamos que el pastor Alcides fue nombrado pastor acá. ¿Cuándo fuiste que viniste, Alcides? No, año 18. Muy bien. Pero resulta que él tuvo 4 años como obrero. Y no se contabilizaron. Se contabiliza del momento que él asume el pastorado. Entonces, cuando se quiso hacer un calendario nuevo, en el 325, dijeron, hagamos un calendario nuevo con la fecha del nacimiento de Jesús. Habían pasado 3 siglos y pico. Así que fueron a Clemente de Alejandría, en Egipto, y el bibliotecario dijo que Jesús había nacido en el año 28 de Octavio, ¿no? De César Augusto, perdón. Pero César Augusto, que es una dinastía, ¿no? Como los papas que son. Resulta que ese emperador había tenido 4 años como Octavio, que era su nombre de pila. Entonces, cuentan a partir del año 28 de César Augusto y no cuentan, recuerden que venía al revés el calendario, ¿no? El 31. Así que hay como 4 años de diferencia. Pero eso aparece en los libros, me imagino yo, en la Biblioteca Nacional, ahí usted encuentra esa información. Porque eso está por todos lados. En cualquier universidad le van a explicar eso. No hay mucho mareo, ¿de acuerdo? Así que esa es la razón por la que decimos que estamos en el 2022, cuando en el 2000 decía que terminaba el mundo, me causaba gracia, porque si hubieras terminado en el 2016. Por la cuenta que la gente veía. Ya estábamos en el 2024, señores, cuando estaban marcando el 2000. Pero bueno, por eso no pasó nada. Y claro, había un error importantísimo ahí. Bueno, muy bien. Dejemos el calendario y estábamos en este periodo llamado Iglesia, que va un poco más de 2000 años. Entonces el reloj escatológico de Dios se detuvo en la cruz, porque ahí es lo que dice, ¿verdad? Que hasta el Mesías príncipe y se le quitará la vida al Mesías. Y después dice, y por otra semana, esa es la semana 70, y por otra semana. Esa otra semana está en el futuro. Es esta. Que debió estar enfrente a esta, pero está bien, está ahí. Se ve bonita ahí, dividida en 2 partes. ¿Por qué? Porque esta semana se le llama tribulación de un lado y gran tribulación del otro. ¿Por qué? Porque acá aparecen el Señor montado en caballo, en un caballo blanco que simboliza la paz. Y obviamente de paz no tenía nada. Cuando va cambiando de caballo,
capítulo 6 de Apocalipsis, usted se va a dar cuenta que no era Jesús. Entonces, en el libro de Apocalipsis, capítulo 1 presenta el autor, capítulo 2 y 3 las 7 iglesias, capítulo 4 y 5 la iglesia está arriba, capítulo 6 al 18 todo tribulación, capítulo 19 Jesús viene por segunda vez para terminarla con la primera que fue el rapto, y está ese otro evento ahí abajo. Muy bien, entonces la iglesia todavía estamos todavía estamos acá. Todavía la semana 70 está en el futuro. Lo que para Daniel estaba en el futuro era todo lo que transcurrió. Y para nosotros hoy es historia, porque ya pasó hace más de 2000 años. Pero para él estaba en el futuro. Y por eso que el ángel les explica. 70 semanas están determinadas para ti, para tu pueblo, para tu santa ciudad, para Jerusalén, para esto, para esto, para esto, para esto, hasta el Mesías. ¿No? Y luego dice, después de las 62 semanas, se quitará la vida al Mesías. Y se quitó la vida al Mesías. ¿Y qué pasó? Silencio. El Señor no habló más. O sea, de la forma que venía hablando, ¿verdad? Pero luego el versículo 27 dice, y por otra semana, dice, y por otra semana confirmará el pacto con muchos y hará cesar el sacrificio y la ofrenda, o sea que el templo se tendrá que volver a edificar, porque si no, que ese sacrificio y ofrenda va a hacer detenerse. Es obvio que el templo de Jerusalén por tercera vez será edificado. La primera lo hizo Salomón. El segundo lo hizo ¿quién? ¿Adivino o no? El segundo lo hizo Herodes. Y se terminó ya de este lado del muro. ¿Quién lo destrozó por segunda vez? Un general romano llamado Tito, en el año 70 de nuestra era. Y ahí los judíos se fueron por 19 siglos al mundo, esparcidos. 19 siglos fuera de su patria. Pero ¿qué dice la Biblia? Que los volvería a traer para cumplirse ¿qué? La semana 70. Y en el año, no hace 100 años, no hace un siglo, que Israel volvió. Y la ONU le dio un pedacito de tierra entre los buitres ahí en el Medio Oriente, pero no es un tema de generosidad de la ONU, sino que es el cumplimiento de la palabra de Dios, el fiel cumplimiento de la palabra de Dios que les obligó a darle una porción de tierra en su lugar donde ellos originalmente se les prometió a Abraham. Y Jerusalén, que la ciudad, mire, Jerusalén, 3000 años atrás, fue declarada por David la capital de Israel. Fue invadida 40 veces, fue saqueada no sé cuántas veces, fue destruida no sé cuántas veces, y ¿saben qué? 2000 años después, 3000 años después, sigue siendo la capital de Israel. ¿Saben por qué? Porque ahí está la promesa de Dios y nadie puede ir contra lo que Dios ha dicho. Les guste o no les guste a los seres humanos. Así de sencillo. Así que ellos vinieron ahí. Dice, ahora, así que hoy, donde estaba el templo salomónico, ¿qué es lo que hay? Bueno, lo que hay es la mezquita de Omar, los musulmanes. Y por supuesto que ellos, es un lugar sagrado para ellos y defiendan a rajatabla, pero la Biblia se va a cumplir y ese lugarcito en algún momento, y ahí se edificará el tercer templo. ¿Por qué? Porque si no, no se cumpliría la palabra que dice que, y por otra semana, confirmará el pacto con muchos. Sí, está bien. Y a la mitad de la semana hará cesar el sacrificio de la ofrenda. Eso requiere que esté funcionando. Me sacaron el gráfico, está bien. Vio que a la mitad de la semana. ¿Por qué digo la mitad de la semana? Porque la Biblia lo dice. En la mitad de la semana es cuando estudiemos lo que se le llama la tribulación. Ahí se van a dar cuenta qué es lo que ocurre. Pero mire,
¿Alguien puede leer Sofonías? Eso está al finalizar la Biblia. Jeje, Sofonías. A ver, Sofonías 1, 14 al 18. Miren, acá, a la mitad de la semana. ¿Por qué? Hará cesar el sacrificio y la ofrenda. Por eso que al principio el pueblo judío lo va a aceptar como el Mesías, al anticristo. Lo va a aceptar como al Mesías. El anticristo es un tema interesante para tocarlo y me gustaría en algún momento mencionarlo. Sofonías 1, 14 al 18. Muy bien. Y entonces este individuo que está en un caballo blanco, luego pasa por el caballo bermejo, luego por un caballo que significa blanco paz, el bermejo, el amarillo sangre, peste, pestilencia, el rojo sangre y el negro hambre, hambruna. Y cuando se dan cuenta que él es se demascara, que es el anticristo, se rebelan contra él. Por eso que en la mitad de la semana hay un problemón ahí, que mucha gente ubica lo que es Armagedón, y no es ahí, ese sería Gog y Magog en todo caso. Pero Armagedón está al final acá, que todos los ejércitos humanos tienen este encontronazo con el que viene montado el caballo blanco, este sí, en el capítulo 19, este sí, es el verdadero, ¿de acuerdo? El otro era un falsetti, que se había para engañar, y logró engañar a los judíos. Por eso que a la mitad de la semana hizo cesar el sacrificio y la ofrenda y querían que lo adoraran a él. Y cuando él empezó con esos requerimientos, que lo adoren a él, los judíos se dan cuenta que él no es el Mesías, que él es un farsante, y se rebelan, y ahí comienza lo que se les llama entonces la gran tribulación. Porque de ahí para adelante, olvídese. A ver, escuchen lo que dice Sofonías. A ver, hermana, ¿quién lo tiene? A ver. Cercano está el día grande de Jehová, cercano y muy próximo. Es amarga la voz del día de Jehová, gritará allí el valiente. Día de ira aquel día, día de angustia y de aprieto, día de alboroto y de asolamiento, día de tiniebla y de oscuridad, día de nublado y de entenebrecimiento, día de trompeta y de algazara sobre las ciudades fortificadas y sobre las altas torres. Y atribularé a los hombres y andarán como ciegos, porque pecaron contra Jehová, y la sangre de ellos será derramada como polvo, y su carne como estiércol. Ni su plata ni su oro podrá librarlos en el día de la ira de Jehová, pues toda la tierra será consumida con el fuego de su celo, porque ciertamente destrucción apresurada hará de todos los habitantes de la tierra. Eso por mencionar un solo texto. Por eso que el Apocalipsis, del capítulo 6 al 18, son todos, no se menciona la palabra iglesia. La iglesia deja de mencionarse en el capítulo 4 y 5 del Apocalipsis. Cuando la iglesia, en aquel ven acá, que en la visión de Juan, la iglesia se entiende como el rapto, en aquel ven acá y te mostraré, y la iglesia sube. Entonces, ¿cuándo finalizará el paréntesis? 69 semanas finalizó. Y se abrió un paréntesis, se va a 2000 y pico de años. ¿Cuándo finalizará? Nadie lo sabe. En cualquier momento, pero con el rapto de la iglesia. Y Dios comenzará entonces con la semana 70, con su trato con los que antes fueron primero y que pasaron al final por su rebeldía. ¿De acuerdo? Los postreros, no los que hacen postres, sino los postreros, que éramos nosotros, pasamos a ser primeros y los primeros postreros. ¿Se entiende la idea? Pero entonces, los juicios que aparecen en el Apocalipsis, las copas, las trompetas, los sellos, hermanos, es impresionante. Los 144.000, todas esas cuestiones que me encantaría, el año que viene habrá que tocar eso, ¿no? Todo el tema, todos esos temas. El tribunal de Cristo, queremos hablar del anticristo, un tema específico, el anticristo, los 144.000, quiénes son, las bestias, quiénes son, cómo empieza todo ese proceso y cómo termina. ¿Ah? Pero voy a requerir que ustedes vengan todos los servicios, todos los estudios, para no marearnos.
para que no, si no se me pierden y después dicen, ¿de qué está hablando este hombre? Bueno, ustedes recuerdan que en la clase pasada yo les dije que cada vez que el Señor anunciaba un juicio, ¿qué hacía? Extendía su mano, algunos la agarraban y otros no. ¿Recuerdan eso? Muy bien. Mencioné 3 casos, ¿recuerdan? El 1, Noé; el segundo, Sodoma y Gomorra, o sea, Lot y su familia; y el tercero, Rahab en Jericó, por mencionar algunos. Bueno, ¿saben qué? Dios está anunciando a través de esta profecía y de otras un juicio que será, hermanos, terrible, que será, cuando usted lee todo esto y como estudiamos todo eso, se nos paran los pelos, nos erizamos por lo terrible que es, ¿no? Pero aún así, Dios tiene su mano extendida todavía para que muchos en el día de hoy la agarren, porque el que no la agarra, el que no sale, el que no esté listo cuando él saque a su iglesia de acá y comience acá abajo todo eso, no es solo para el pueblo judío, es para todos los que se han quedado acá abajo, judíos y gentiles. Entonces, pero Dios sigue con su mano extendida, aún para los judíos, no para la nación judía, pero sí para los judíos, de forma individual. La nación está ciega y tendrá que llegar a ese momento para que se cumpla esto. Pero entonces, Dios sigue con su mano extendida, esperando que la gente, y a cuentagota la gente va recibiendo a Jesús. Y algunos todavía se dan el lujo de irse de la iglesia. Escuche, eso es dramático. ¿Se da cuenta? Desesperadamente el Señor los está sacando, ¿no? Y otros se dan el lujo diciendo, no me gusta cómo canta Luis, así que me voy. Escuche, por decir una cosa cualquiera, pero es horrible. No han entendido nada. Por eso, hermano, esto no es para asustar a nadie, pero es una realidad que está en las Escrituras. Está ahí. Y la idea de enseñar esto, hablar de esto, compartir esto, no es para asustar a nadie. Es simplemente para que entendamos que el que no se va en el rapto de la iglesia, en el arrebatamiento o en el traslado de los santos, el nombre que usted le quiera dar, va a terminar pasando por ese periodo tan horrible. Horrible. Entonces, acá cuando finaliza esto, algunos le llaman el valle de Megiddo o Megido, el valle de la decisión, el valle de Josafat, el valle de Jezreel, pero siempre es el mismo lugar, donde en la antigüedad hubieron muchos conflictos y se pueden mencionar a varios. Ahora nosotros como iglesia decimos, bueno, ¿cómo se cumple la palabra del Señor? Leímos algunos pasajes de Jeremías. Eso estaba medio dormido, pero se estaba cumpliendo la palabra. Se ha cumplido históricamente toda la palabra. Se cumplió las 69 semanas. Dios nos ha dado un paréntesis bastante grande, van más de 2000 años. ¿Verdad? Y Dios ha cumplido al pie de la letra todo eso. Juntó a Israel y los trajo de vuelta a su lugar. Y dice, cuando veas la higuera reverdecer, erguíos y levantad vuestra cabeza, porque vuestra redención se acerca. Y la higuera es un símbolo de Israel y ya reverdeció hace un poco más de medio siglo. Sí, el 48. Así que, hermanos, estamos ahí, al borde. Y ya después de eso no habrá tiempo. El Señor nos habrá dado suficiente tiempo. Y entonces pasará todo esto otro, que será terrible. Nosotros como iglesia decimos, bueno, si todo se fue cumpliendo, esto otro también se va a cumplir. ¿De acuerdo? Bueno, nadie me preguntó nada, nadie me hizo comentarios porque estuve casi como que predicando. Bueno, bueno, muy bien. Se nos fue el tiempo, no sé, alguna acotación, alguna pregunta, alguna duda. Sí, claro.
el milenio es como un día. Sí. Nosotros no vamos a estar ahí, porque paró acá y arranca acá cuando la iglesia... O sea que en las 70 semanas... Es la capital. ¿Y sabe por qué hicieron Tel Aviv? Hicieron Tel Aviv para amainar los problemas que habían, porque está dividida en 3 partes, ¿verdad? Están los cristianos, están los árabes y están los judíos. Entonces sacaron la capital para allá. Pero la capital sigue siendo la histórica Jerusalén. Y la Biblia habla de la Jerusalén, no habla de Tel Aviv. Habla de Jerusalén, ni Jerusalén, ni Jerusalén. Esa es la capital que el Señor ha determinado que sea, y habla incluso de una Jerusalén celestial. Así que, aunque haya una Tel Aviv, que lo hay, pero política, pero la Jerusalén es la Jerusalén. Bueno, ¿alguna otra pregunta, cuestionamiento, discrepancia, aporte? Y si no, lo dejamos acá. Y no sé, Alcides, si la clase que viene terminamos con el último punto de la... ¿o no? El último punto de la declaración de fe. Voy a traer una aparente contradicción. Ya se las puedo decir para que ustedes vean. Lean, investiguen y me ayudan. Les largo... Miren, yo para algunos ya les he comentado, así que para algunos no será sorpresa. Al pastor yo ya le comenté, así que... Fíjense que la Biblia dice que, por ejemplo, porque el tema que viene tiene que ver con la resurrección corporal. La resurrección, muy bien. La Biblia dice que Jesús es la primicia de la resurrección entre los muertos, ¿sí o no? Muy bien. Ahora explíqueme cómo Él resucitó a Lázaro y otros muchos a lo largo de la historia. ¿No ve allí cómo lo explica? Bueno, eso lo vamos a explicar. ¿Dónde está el quid del asunto? Y cómo eso, unas cuantas cosillas más, pero solo para que ustedes digan, ay, ahí nos falta. Pero si Él dice que es la primicia, es lo primero. Y ahí aparecen otros antes. No, pero antes de Jesús. Y bueno. Sí, no, estoy hablando de la resurrección, no de la salvación. Pero de cualquier manera, sí, vamos a verlo. ¿Dónde está el tema? Sí. A ver. Bueno, eso, con esto termino, dentro de esto acá hay una enorme cantidad de temas, ¿no? Arrancamos con los 4 caballos, ahí está el anticristo con toda su furia, ahí aparecen las bestias, ahí aparecen los 144.000, ahí aparecen las copas, los sellos, la trompeta, los 2 testigos que mueren y resucitan, ahí aparecen una cantidad enorme de cosas. Sé que es un montón de cosas, pero no te preocupes porque no vamos a estar acá. Muy bien, hermanos. Vamos a orar y nos vamos. En el nombre del Señor. Señor, gracias por este privilegio, Señor, de compartir con mis hermanos este tema, que no es sencillo para entenderlo, Señor, en primera instancia, pero es tu palabra, Señor, la que nos lleva por estos caminos y nos muestra la veracidad del cumplimiento de las profecías bíblicas y de las cosas que nos has dicho a lo largo de toda la Biblia. Señor, gracias por cada hermano que se ha preocupado, que se ha quedado para, Señor, escuchar
estos temas y ojalá cada una de estas cosas sirva para, Señor, escalar peldaño en el mundo de fe, nos sirva para, Señor, darnos cuenta de lo peligroso que es no estar firme, de lo peligroso que es no estar listos para cuando suene la trompeta final y la iglesia deba ser quitada de este mundo. Ayúdanos, Señor, porque no solo nosotros como personas, sino que ver a nuestro prójimo, algún familiar, algún amigo que está por fuera de esto y que también él está dentro de ese grupo enorme que no sería llevado a menos que te reciba como Salvador. Señor, despídenos con tu paz, llévanos con tu bien y muchas gracias por todo en el nombre santo de Jesús. Amén.